Hola, cordial saludo para todas y todos. En esta ocasión, vengo a presentarles nuestro trabajo titulado ¿Influye el contexto cultural en la comprensión lectoescrita? Este trabajo ha sido un proyecto de investigación desarrollado por Miguel Antonio Vargas García, quien les habla, en conjunto con mis compañeras Paola Euce Solano, Ena Jaimes Duarte, Mónica Muñoz Hernández y Mabel Mogollón Tolosa. Este trabajo ha sido publicado en el año 2024 con el título Does the Cultural Context Influence Our Reading Comprehension? Lo podrán encontrar en la web como un artículo de acceso libre. Vamos a tener una bitácora para desarrollar esta ponencia. Comenzaremos con la introducción, pasaremos a el lenguaje como constructo dinámico, los aportes de algunas corrientes, hallazgos del estudio, las implicaciones educativas, el rol de las nuevas tecnologías y daremos una conclusión. Comencemos refiriendo que el lenguaje no se desarrolla en el vacío. Desde que nacemos, estamos inmersos en un entorno lleno de palabras, gestos y significados que moldean nuestra manera de comunicarnos y comprender el mundo. A pesar de que el lenguaje es una habilidad universal, su desarrollo y su comprensión están profundamente influenciados por el contexto cultural. Muchas veces, los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura se centran en la decodificación de signos sin considerar el bagaje cultural del estudiante. Esto puede generar dificultades en la comprensión lectora, especialmente cuando los textos no tienen relación con la realidad del lector. Piaget nos establecía que el desarrollo del lenguaje y el pensamiento están interconectados, evolucionando en función del entorno social y del cultural. La sociolingüística, por su parte, refuerza la idea de que el lenguaje no es solo un código, sino una construcción dinámica influenciada por las experiencias directas de cada individuo. Si la educación quiere ser realmente efectiva, debe reconocer que comprender un texto no es solo saber leer palabras, sino conectar con su significado desde la propia realidad del lector. Entonces, el lenguaje no es solo un medio de comunicación, es un constructo dinámico que evoluciona con la sociedad. Cada palabra, cada expresión que usamos está moldeada por nuestras experiencias, por nuestro entorno y por la cultura en la que crecemos. El lenguaje no es estático, sino un sistema vivo que cambia y se adapta constantemente. Esto lo vemos en la forma en que aparecen nuevas palabras, cambian los significados y evolucionan las expresiones con el tiempo. Es claro, para todos, que en los años 50 no se hablaba como se habla ahora en 2025, por lo que si un sujeto de los 50 lee un libro escrito en el 2025, posiblemente le hagan falta algunos conceptos para comprenderlo, y viceversa. Esto ocurre porque el lenguaje responde a las necesidades de quienes lo usan y a las dinámicas sociales y culturales que lo rodean. Piaget nos enseñó que el desarrollo del lenguaje está estrechamente ligado al desarrollo del pensamiento. Según su teoría, los niños construyen su conocimiento a través de la interacción con su entorno, y el lenguaje es un reflejo de ese proceso. Por otro lado, la sociolingüística nos ayuda a entender cómo la forma en que hablamos está determinada por factores sociales como la clase, el género y la comunidad en la que crecemos. En otras palabras, el lenguaje no solo refleja nuestra cultura, sino que también la moldea y la mantiene viva. El lenguaje entonces se debe plantear no solo como una herramienta para expresar lo que sentimos o pensamos, sino que es el canal a través del cual construimos nuestra realidad y nuestros sentidos. El lenguaje y el pensamiento están intrínsecamente conectados. Vygotsky nos enseñó que el pensamiento se desarrolla a través de la interacción social y que el lenguaje es la vía principal para interiorizar el conocimiento. No solo usamos el lenguaje para hablar con los demás, sino también para organizar nuestra propia mente, para reflexionar y dar sentido a lo que experimentamos. Lo mismo pasa en la lectura. Por esa razón, decidimos hacer este estudio.
Nuestro estudio se centró en analizar la influencia del contexto cultural en la comprensión de la lectura. Trabajamos con estudiantes de la ciudad de Barranquilla, Colombia, y encontramos que sus experiencias culturales y lingüísticas impactan directamente su manera de procesar y comprender la información lectoescrita. Se evidenció que las prácticas comunicativas propias de su entorno, como la oralidad predominante, influyen en la forma en que interpretan los textos. Los datos muestran que los estudiantes tienen mayor contacto con textos que representan su identidad oral y narraciones con las que se familiarizan, desarrollando facilidades para su comprensión, mientras que exponerlos a escritos extranjeros a su identidad genera un abordaje distinto de la lectura, enlenteciendo la velocidad y alterando en ocasiones la sustracción del contenido. Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es que los estudiantes no solo leen las palabras, sino que interpretan los textos desde su experiencia sociocultural. Esto nos lleva a una conclusión clave. La comprensión lectora no depende únicamente de la enseñanza escolar, sino también del entorno lingüístico y cultural en el que se desarrolla cada individuo. Factores como la interacción oral en el hogar, los usos cotidianos del lenguaje y la forma en que se construyen los relatos son determinantes en la forma en que los estudiantes procesan y comprenden los textos. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de diseñar estrategias educativas que reconozcan y valoren la diversidad cultural y lingüística de todos los estudiantes. No se trata solo de mejorar la enseñanza de la lectura y la escritura, sino de comprender que cada estudiante llega con una historia lingüística propia que influye en su manera de interpretar el mundo. Integrar esta perspectiva en la educación puede ser clave para mejorar los procesos de aprendizaje. Conocedores del resultado, abordemos un punto clave. ¿Cómo podemos aprovechar este conocimiento en el ámbito educativo? ¿Qué estrategias pueden potenciar la comprensión lectora, considerando la diversidad cultural de los estudiantes? La inclusión de textos que reflejen el entorno cultural del estudiante no es solo una cuestión de diversidad, sino una estrategia efectiva para mejorar la comprensión lectora. Cuando un estudiante se identifica con el contenido de un texto, ya sea por el lenguaje, los personajes, las situaciones o las referencias culturales que el texto maneja, su nivel de compromiso mejoran significativamente. En nuestro estudio, los estudiantes de Barranquilla mostraron un mayor interés y una mejor interpretación cuando los textos incluían elementos de su realidad cotidiana, como expresiones propias del Caribe, referencias a la música vallenata o descripciones sobre el Carnaval de Barranquilla. Esto nos indica que el aprendizaje es más significativo cuando el material de lectura conecta con la identidad del lector. Más allá del reconocimiento cultural, el uso de textos relevantes para la realidad del estudiante también tiene un impacto en su motivación. Un estudiante que se siente representado en los textos desarrolla una actitud más positiva hacia la lectura, lo que a su vez fortalece sus habilidades de análisis, inferencia y pensamiento crítico. Desde un enfoque pedagógico, esto sugiere que debemos diversificar los materiales de lectura en el aula, integrando textos que reflejen distintas experiencias culturales. No se trata solo de incluir literatura regional, sino de generar un equilibrio entre textos formales y narrativos que resuenen con la vida cotidiana del lector. Esta estrategia fomenta no solo la comprensión lectora, sino también la valoración de su identidad y el respeto por la diversidad cultural. Ahora, enfoquémonos en la práctica. ¿Qué estrategias podemos utilizar en el aula para potenciar estos beneficios? La lectura ya no puede verse solo como un ejercicio de decodificación de palabras. Los estudiantes actualmente están expuestos a múltiples formas de comunicación: imágenes, videos, sonidos y experiencias interactivas con el texto, por lo que es esencial integrar estrategias multimodales en la enseñanza de la comprensión lectora. Esto significa utilizar recursos como narrativas visuales, donde los estudiantes complementen la lectura con imágenes, mapas conceptuales o infografías.
audiolibros y podcasts que refuercen la comprensión oral y permitan diferentes formas de acceso al contenido. Dramatizaciones y juegos de roles que ayuden a interpretar personajes y situaciones de los textos, promoviendo una comprensión más profunda. Plataformas digitales, interactivas, donde los estudiantes puedan construir significados a partir de experiencias virtuales. Cuando combinamos el texto con otros lenguajes comunicativos, creamos más oportunidades para que cada estudiante, según su estilo de aprendizaje, se involucre activamente con la lectura. La lectura es también una ventana al mundo. Si bien es importante que los estudiantes se reconozcan en los textos, también es importante que amplíen su perspectiva y comprendan otras realidades culturales. En conclusión, podemos destacar puntos fundamentales. 1. El lenguaje no se desarrolla en aislamiento, sino dentro de un contexto cultural que lo moldea y le da significado. Comprender esta relación es clave para diseñar estrategias educativas efectivas. 2. Los hallazgos del estudio evidencian que los textos culturalmente relevantes mejoran la comprensión lectora y generan mayor motivación en los estudiantes. Incorporar materiales cercanos a su realidad permite un aprendizaje más significativo de la lectura. 3. Las nuevas tecnologías ofrecen herramientas poderosas para personalizar la enseñanza. Adaptar los contenidos a la necesidad de cada estudiante debe ser la prioridad. Esto nos lleva a repensar las metodologías de enseñanza de la lectura que hasta hoy hemos tenido. La enseñanza de la lectura debe ir más allá de los métodos tradicionales. Es imprescindible adoptar un enfoque que valore la diversidad cultural y que reconozca a los estudiantes como sujetos activos en el aprendizaje. Esto implica seleccionar textos que representen sus experiencias y sus contextos, implementar estrategias didácticas que incluyan la multimodalidad y la interculturalidad, usar la tecnología no solo como un recurso, sino también como un aliado en la construcción del aprendizaje significativo. Cuando la educación se construye desde la cultura y la identidad de los estudiantes, la lectura dejará de ser una imposición y se va a convertir en una herramienta poderosa para el pensamiento crítico y la participación de nuestros estudiantes en sociedad. Muchísimas gracias por su atención.